Muy buenos días, doctor Fernando Zacoto. Bueno, en primer lugar, agradecerle por permitirnos entrevistarle para nuestro reportaje en el que estamos trabajando. En primer lugar, me gustaría que usted mismo se presente en cámara, su nombre y el cargo que ha ejercido también. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto comparto con ustedes esta entrevista. Yo también he sido profesor de la Universidad Central, así que con el mayor de los agradados. Yo soy Fernando Zacoto, yo soy un médico con especialidad en salud pública y fui presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, entre otras actividades, así que a la orden. Listo, doctor. Nosotros estamos trabajando en nuestro reportaje acerca de la falta de insumos médicos en el país. Okay. Primero me gustaría que usted me comente ¿cómo describiría la situación actual del abastecimiento de insumos en la red pública de salud? A ver, lo primero que les quiero decir, y que siempre digo en las entrevistas, es que hay que ubicar bien el tema de los medicamentos dentro de la salud. Medicamento está relacionado con la enfermedad. Nosotros lo que debemos tener es una visión de salud. Es decir, el medicamento es valioso, pero es apenas una parte de lo que se necesita para tener salud. Un gobierno, una sociedad lo que debería propender a que la gente no tenga que tomar medicamentos. Es decir, a que haya todas unas políticas públicas de promoción de salud, de prevención de la enfermedad. De tal manera que, en primer lugar, hay que ubicar bien el contexto en el que nos referimos a los medicamentos, porque a veces se cree que medicamentos es igual salud, y eso no es verdad. De tal manera que, con esta antecedente, con esta necesaria introducción, pues efectivamente, en los últimos años, en realidad es un tema que es recurrente, estas crisis que hay en los hospitales. También otro tema es de que a veces se sitúa el tema de la atención solamente en los hospitales, como que los hospitales son el sitio donde la gente debe ir. En realidad no es así. Ya vamos a hablar de otros aspectos, pero en definitiva, lo que vamos a decir ahora es que esta es una de tantas crisis recurrentes que ha habido en el Ecuador, que se expresa en esta falta de insumos, falta de medicamentos, no solamente en hospitales, sino en el resto del servicio de salud. De tal manera que es un problema que tiene que ser enfrentado y que de manera general, básicamente por la falta de poder político para las propuestas de salud, estos problemas se han mantenido a lo largo del tiempo sin solución. Así que hay ahora algunas propuestas que se han generado por parte del gobierno sobre las que podemos conversar. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis de suministros? Bueno, a ver, hay un problema estructural que no se lo supera. Ustedes ven en la televisión, siempre sale la noticia de la falta de medicamentos e insumos en los hospitales. Pero hay un problema estructural. A los hospitales solamente debe ir aquello que corresponde a una complejidad de un hospital. A un hospital han de ir cosas complejas o graves, ¿cierto? No se identifica que el hospital debe ser parte de una red de servicios que estén interconectadas. En esa red, el eslabón más importante es lo que se llama la atención primaria de salud, es decir, pequeños centros de salud barriales, comunitarios, en donde se ha demostrado que se puede atender, enfrentar el 80% de los problemas de diaria consulta, y no solamente curar, pero también prevenir las enfermedades, promover la salud. De tal manera que ahí hay un primer cuello de botella, es decir, en hospitales se están entregando medicamentos que no todos corresponden a su complejidad. Entonces, si es que en un hospital la gente consulta por problemas que no le corresponden a su complejidad, vamos a decir un problema respiratorio cotidiano, vamos a decir problemas de hipertensión, de diabetes, ¿no es cierto? La gente va a aglomerarse en los hospitales y ahí se va a notar la falta de medicamentos. ¿Por qué razón? Porque no hay esta fortaleza
en estos centros de salud. La idea es de que a 15, 20 minutos de donde ustedes viven, de donde toda la persona vive, naturalmente priorizando sobre los más necesitados, exista un centro de salud. Uno va a Quito y simplemente recorre la ciudad y van a encontrar decenas y centenas de cuadras en donde no hay esta unidad de primer nivel, y entonces eso genera estos problemas de esta congestión en los hospitales con problemas que no todos debe atender. Entonces la gente va a demandar esos medicamentos e insumos en el sitio que no le corresponde. Ese es uno de los problemas estructurales que no se ha logrado superar. Okay. También podríamos decir que, por ejemplo, esa falta de insumos se debe a una falta de recursos económicos, podría ser, o por ejemplo, fallas en la gestión, administración, de pronto. A ver, como hemos dicho, primero es esta falla estructural, ¿no es cierto? O sea, porque si a los hospitales se va a seguir abasteciendo de medicamentos que no le corresponden, nunca se va a solucionar el problema. Sí, el problema se soluciona cuando fortalezcamos estos servicios, estos pequeños centros de salud que tienen que estar muy bien dotados en cada barrio, en cada comunidad. Así funciona en otros países. España tiene un sistema de atención primaria de salud de cobertura universal con alta calidad, y así muchos otros países. Entonces, ese es un tema. Ahora, el tema de la disponibilidad de recursos económicos. Ese es un tema también que históricamente, pero especialmente en el último tiempo, se ha visto que se han ido reduciendo las asignaciones presupuestarias para el Ministerio de Salud, para los distintos rubros, entre ellos medicamentos. Y entonces hay un problema que es también conocido. El Ministerio de Finanzas dice, por ejemplo, que el presupuesto para el Ministerio de Salud es 3.600 millones de dólares. Aparentemente una cifra considerable, pero resulta que a la hora de la verdad no entrega esos 3.600 millones de dólares, entrega bastante menos, puede ser 1.000 millones de dólares menos. Entonces hay un problema de disponibilidad presupuestaria, es decir, de recursos disponibles para medicamentos e insumos, insistiendo que es solamente una parte del problema y no hay que focalizarse solo en los medicamentos y en los insumos. Y el otro problema es efectivamente falta de gestión. Hay problemas también de corrupción, hay un sistema de compras públicas a través de un sistema que es general para el sector público, que no identifica las diferencias de sectores. Si no es lo mismo comprar un lápiz que comprar un bisturí. Entonces debe haber un manejo diferenciado para la adquisición de productos que tienen que ver con la salud. De tal manera que allí tenemos estos problemas ligados también a deficiencias en la gestión. Hay mucha rotación de personal. Ahora mismo hemos visto que como ministros hemos tenido 4 o 5 y cada cual ha tenido menos de 2 o 3 meses de duración. Estuvo encargada el Ministerio de la Vicepresidenta de la República durante 5 meses, todo un fracaso. Entonces, si así es y cada quien llega, el ministro que llega, cambia a todo el mundo, cambian los directores de hospitales, entonces no hay manera. Entonces hay un problema de gestión serio. De forma que todos estos aspectos tienen que ver con el tema de, no solamente de la gestión de medicamentos, sino de la gestión de salud en general. Okay. Hablemos ahora acerca de las consecuencias que esto trae. ¿Cómo afecta esta escasez de insumos a la calidad de la atención que reciben los pacientes? Bueno, también es otro tema bien interesante. Es decir, hay que situar bien el valor de los medicamentos. En Ecuador, en general, en las sociedades occidentales, hay una hipervaloración del medicamento. Estamos medicalizados. Es decir, la idea es que para cualquier cosa tiene que haber un medicamento, y eso no es necesariamente cierto. Nuevamente, todo lo que tiene que ver con promoción de salud, con estilos de vida saludables, lo que muchas enfermedades podrían controlarse sin tomar medicamentos, sino con otras medidas como estas, por ejemplo, conductas saludables que deben adoptarse desde cosas tan simples como dejar de fumar, como alimentarse mejor, como controlar el peso y reducir la obesidad. En fin, todo este tipo de cosas tienen que considerarse, no ver solamente el tema de los medicamentos. Pero claro,
en un momento dado, si un medicamento es de vida o muerte, entonces resulta que alguien va a una emergencia de un hospital por un problema y no hay un medicamento que es para dicha emergencia, obviamente que la vida de un paciente puede correr en riesgo, la vida de una persona. Hay otros también en medicamentos, hay algunos medicamentos que tienen que tener un tratamiento particular, que se llaman estos medicamentos para enfermedades catastróficas, por ejemplo, para cáncer, para insuficiencia renal, etc. ¿No es cierto? Y también para enfermedades raras, ¿no? Hay enfermedades que son raras y que sus medicaciones de alto costo, y que muchas veces la vida de las personas depende de ellas. Entonces, en ese sentido, pueden ser evidentemente tremendamente afectadas. Si es que faltan insumos para diálisis, por ejemplo, puede haber un problema y hay un problema serio. Pero lo que tiene que también entenderse ahí es de que debe haber un fondo nacional de medicamentos. Eso es otro tema. En principio, lo que ha dicho el gobierno no está mal, descentralizar la compra y que no se compre cada quien, que no compre cada hospital, que no compre el Ministerio de Salud, que no compre el seguro, que no compre las Fuerzas Armadas, la policía, en fin, porque entonces, aparte que es un caos, ¿no? Los costos van a ser más altos, porque si compro mayor número de medicamentos e insumos, por economía de escala los precios van a bajar. Pero claro, eso tiene que estar debidamente planificado. Entonces, en ese sentido, este Fondo Nacional de Medicamentos que tiene que constituirse para que haya un sistema nacional de salud, que no lo tenemos en realidad, este fondo tiene que separar bien lo que son estos medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. No se puede poner en un solo saco, porque si yo pongo en un solo fondo estos medicamentos que son de alto costo, y pongo también medicamentos que son necesarios pero de bajo costo, en un momento dado estos van a demandar mayor atención y voy a quedar desfinanciado para el resto. Tiene que haber un fondo especial, una regulación especial para medicamentos para enfermedades catastróficas y raras. Y para el resto tiene que haber necesariamente estas compras, optimizando la compra con compras conjuntas, al menos entre el Ministerio de Salud y el Seguro, que es lo que más duplicaciones hay. Cada quien hace lo que quiere, no hay una rectoría adecuada, y eso incide también respecto al problema que estamos analizando. Digamos que esta falta de fondo de medicamentos, por ejemplo, con esta falta de fondo de medicamentos, ¿se puede decir que se están registrando casos de complicaciones o eventos que pudieran haberse evitado con recursos necesarios? Sí, claro, por supuesto. Si uno tan grave como, diálisis renal, si faltan insumos, medicamentos para determinado tipo de emergencias, obviamente que puede impactar. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que se traslada ese costo al paciente y a la familia. Si no hay medicamentos, entonces corren a comprar los medicamentos. Y así pasa, bueno, la familia está desesperada porque tiene una persona enferma. Entonces, ese rato inclusive puede llegar a haber problemas graves sobre la economía de una familia. Una familia pobre que tenga que destinar 3, 4, 5 mil dólares para comprar determinado tipo de medicamento, puede quedarse en la quiebra y puede ser una bancarrota que le conduzcan a la pobreza extrema. O sea, esos problemas se dan y efectivamente son consecuencia de todo este problema que, insisto, no es solamente gestión de medicamentos, sino la gestión de salud en general. Sí, evidentemente no todas las familias tienen los mismos privilegios, ¿no? Como para conseguir estos suministros que de pronto cuestan más y que otras familias no los pueden conseguir. Claro, es decir, a ver, vivimos en sociedades que son desiguales, no se puede tener igualdad perfecta ni mucho menos, pero la labor de un Estado tiene que ser, obviamente, proteger a quienes menos tienen, pues, naturalmente. Esto es una labor indelegable del Estado, que tiene que redistribuir los recursos priorizando los más necesitados. Bueno, hay gente que tiene posibilidades, recursos, bueno, que lo haga y que lo utilice, pero el Estado y la sociedad no puede contemplar de modo pasivo o indolentemente que haya gente que sufra las consecuencias de este tipo de fenómenos que son desigualdades sociales. Por eso uno de los temas en salud siempre es luchar contra la desigualdad y tratar de tener mejor equidad hasta donde sea posible. Con todo esto que usted nos ha comentado, ¿qué mecanismos de control usted piensa que deberían fortalecerse para mejorar el uso de los recursos disponibles? Sí, a ver, dos cosas. Vuelvo a insistir en este tema de tener un sistema nacional de salud.
Todos decimos, en el Ecuador hay un sistema nacional de salud, en la práctica no hay, porque siempre se lo describe como segmentado, fragmentado, descoordinado, desarticulado. Un sistema, por definición, son partes de un rompecabezas que están adecuadamente engranadas en torno a un objetivo común. Eso no tenemos en Ecuador. Cada quien compra lo que quiera. Los municipios abren unidades de salud, las prefecturas, en fin, es un descalabro, es un caos, porque no hay una conducción, una rectoría que tiene que ser desde un Ministerio de Salud competente, debidamente gestionado. Entonces, ese es un tema de fondo que tiene que ser visto. ¿Cuál era la pregunta última? Los mecanismos de control que okay. fortalecerse. Eso me parece bien importante, los mecanismos de control. ¿Por qué? Porque también, especialmente en los últimos años, no sé, 10, 15 años, realmente el tema de la corrupción es un tema absolutamente serio. Y el tema de la corrupción es extremadamente grave porque en muchos casos se ha comprobado que hay grupos de delincuencia organizada que están detrás de este tipo de concursos, ¿no? Inclusive ya con mecanismos de lavado de dinero, etcétera. O sea, un tema muy serio, muy complejo, que cuando hablamos de control, tiene que adoptarse toda una serie de mecanismos debidamente integrados, incluyendo aquellos que tienen que ver también con el tema de enfrentar estas mafias y también de entrar con mano dura respecto de, por ejemplo, funcionarios que en algún momento pues pueden estar inmersos en este tipo de irregularidades. Yo creo que la inmensa mayoría de los trabajadores de salud es gente honesta, responsable, competente, pero siempre puede haber algunas personas, y especialmente hay determinados de procesos son claves, de compras públicas, es decir, es un sistema en el que depende también del CERCOP. El CERCOP es el Servicio de Compras Públicas, en el que también hay muchos recovecos donde se filtra información privilegiada para favorecer a alguien. De manera que ese es un tema extremadamente complejo y tiene que ver con todo lo que hemos señalado, también tiene que ver con designar personas competentes a cargo de los ministerios, en las direcciones de los hospitales. A veces se cree que un buen médico, un buen especialista, puede ser un buen gerente de hospital, y no es así. Porque un buen médico puede ser un excelente médico tratante, un excelente médico de cualquier especialidad, pero no está formado para gestionar un hospital. Por tanto, hay que profesionalizar la carrera directiva también en lo que hay gestores de salud, es decir, formadores con formación en gerencia hospitalaria, en gerencia de servicios de salud, en salud pública, en epidemiología, etcétera, etcétera. Y allí no necesariamente tiene que haber médicos. Puede ser y debe ser multiprofesional, interdisciplinario. Enfermeras son excelentes recursos, pero también puede haber de las ramas administrativas, de las ramas económicas, etcétera. Pero ojo con una especialización, digamos, en el campo de la salud. Así como hay administración especializada en el campo de la comunicación, así también debe haber administración especializada en el campo de los servicios de salud, de la gestión de la salud. De tal manera que ese también nos traslada al tema de la formación, que también es un tema supremamente importante. Me temo que las universidades, incluyendo las universidades públicas, no han otorgado la importancia suficiente a formar personal de salud con este enfoque preventivo, con este enfoque de promoción de la salud, y tampoco han hecho esfuerzos suficientes para formar estos recursos en el área de la gestión mismo. De tal manera que ese, por ejemplo, es un tema que también traslada el tema a la formación y a las entidades académicas. Y en este caso también podemos ya hablar de qué acciones urgentes, por ejemplo, deberían tomar las autoridades, hablando del Estado como tal, para garantizar el abastecimiento correcto, digámoslo así, de los insumos básicos. Bueno, primero hay que entender que esto no se va a solucionar en 1 ni 2 meses. Es un problema que tiene que tener una visión de mediano y de largo plazo, porque como les he dicho, tiene que ver con todos estos problemas estructurales no resueltos. Pero ciertamente que
debe haber también resultados en el corto plazo. Es decir, no se trata de planificar para tener resultados después de 5 años. No, hay que tener esa planificación de mediano, de largo aliento, pero con objetivos que tengan que cumplirse en el menor plazo posible. Ahora el gobierno ha publicitado, ha anunciado la creación de una empresa pública relacionada no solamente con medicamentos. La empresa pública tiene que ver con equipamiento, con insumos, con medicamentos, con construcciones, con sistemas informáticos de la información. Es decir, una mega empresa, ¿no? Que, vuelvo a decir, en principio es razonable que si yo compro determinado tipo de medicamentos, coincide ese tipo de medicamentos con cierto tipo de equipos. Le voy a poner un ejemplo sencillo. En estas unidades primarias que hay que fortalecer, estas barriales comunitarias cerca de donde vive la gente, priorizando los más necesitados, allí debería haber mejor capacidad diagnóstica. Es decir, porque si yo pongo un pequeño centrito en un barrio, pero no puede resolver nada, no gano nada. Pero entonces, digo yo, quiero que ahí funcionen bien las cosas. Por ejemplo, dijera, bueno, voy a comprar ecógrafos. Ahora cualquier médico privado tiene un ecógrafo en su consultorio. Se van, ahí él mismo hace el examen, llega al diagnóstico, inclusive incluye el costo del examen en la atención, etc. Y estos centritos nuestros no tienen ecógrafo, por ejemplo, que ahora es tan básico. Entonces lo lógico es decir, bueno, tantos centros de salud tengo, voy a privilegiar en un momento dado, por tanto voy a comprar tantos ecógrafos. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse así de manera integrada, también con lo de medicamentos. Y entonces, ¿qué es lo que puedo hacer así inmediato? Lo que hay que priorizar en sectores que tradicionalmente están desprovistos de atención, pues. Es decir, entonces comenzaré, por ejemplo, por sectores empobrecidos, rurales, que además son pobres desde hace mucho tiempo y no cambia la situación. Empezaré por sectores también, por ejemplo, en Esmeraldas, población afroecuatoriana, que también ha sido marginada de atención durante muchos años. Zonas urbanas empobrecidas. O sea, eso haré y diré, bueno, quiero llegar algún momento, porque es un derecho universal, a una universalidad de la atención. Pero bueno, voy a comenzar por esto y entonces en esta población voy ya a darle progresivamente, pues voy a atenderle como se debe y progresivamente voy a ir extendiendo estos servicios para que haya lo que estamos diciendo, que haya una equidad en salud y que se disminuyan al máximo las desigualdades en salud, porque ese es un problema realmente serio que afecta a una sociedad en su conjunto. Una población que es una población enferma no puede producir. Necesitamos gente sana para que pueda producir. Ahora hay demandas que no habían hace 50 años, es decir, toda la demanda de la nueva tecnología, etcétera, amerita personas que desde su niñez pues hayan desarrollado bien el cerebro y que no tengan problemas de desnutrición crónica infantil como todavía tenemos nosotros. Entonces todo eso tiene que verse y, como digo, me parece que lo que el gobierno y la sociedad tiene que exigir y el gobierno tiene que hacer es esta priorización sobre sectores más necesitados, incluyendo todos estos aspectos que hemos comentado ahora, incluido el tema de medicamentos, que vuelvo a repetir, no solo es verle medicamentos de insumos, ver en su conjunto todo. Finalmente, doctor, me gustaría saber qué piensa usted acerca de los productos que se piensan importar desde la India para subsanar esta crisis actual. Bueno, eso es lo que se ha promocionado, ¿no? Bueno, la India es un país que en los últimos años ha progresado de una manera excepcional. Pero como en todo, hay una gama enorme de empresas de altísima calidad y otras con serias dificultades, ¿no? En principio, que se haga un trato de gobierno a gobierno, ¿no es cierto?, entre esta empresa pública y empresas privadas, porque realmente la mayor parte de empresas de la India no es que se hace una compra en realidad de gobierno a gobierno, se compra entre una empresa pública y empresas privadas. Entonces, sí es importante que
que India se ha posicionado como uno de los proveedores más grandes del mundo de medicamentos genéricos. Y ese es otro tema también que es importante considerarlo. A veces la gran industria farmacéutica ha promocionado sus productos de marca y ha tratado de deslegitimar los medicamentos genéricos. Y eso no es verdad. El medicamento genérico es tan bueno como el medicamento de marca. Simplemente que pasa un tiempo de explotación, digamos, de la propiedad intelectual de un medicamento y luego ya está a disponibilidad general. Por tanto, ese me parece que es un tema positivo. O sea, en el Ecuador ahora mismo el porcentaje de medicamentos genéricos es extremadamente bajo, no llega al 10% del consumo de medicamentos genéricos. También otra cosa que hay que tomar en cuenta, si bien no exactamente respecto a la pregunta, pero es el tema de la compra libre de medicamentos que se da en las farmacias. En el Ecuador, en el año 2025, para el Ministerio y para el Seguro, no se superaron 500 millones de dólares entre los dos, 400, 500 millones de dólares. En ese mismo año, a través de estas ventas de farmacias, muchas veces por compra libre que hacen las personas, se vendió 2.800 millones de dólares. Es decir, fíjense cómo hay un volumen de recursos que también deberían aprovecharse en el marco de esta provisión de servicios. Lo de la India es, como digo, hay que ver bien a quién se compra. Es decir, ahora sí, por comprar o a la India o a quien quiero comprar lo más barato, probablemente que voy a tener seria afectación de la calidad. Hay que ver también los registros que tengan, si los registros farmacéuticos que tengan autorizaciones de venta de esos productos, por ejemplo, en Estados Unidos con la FDA o en Europa con la Agencia Europea de Medicamentos. O sea, tiene que haber una acreditación de esos laboratorios para estar seguros que efectivamente pues, el producto es de calidad. Luego viene todos los procesos de control que también debería hacerse posteriormente aquí en el país. De tal forma que, como digo, en principio lo de la India no estaría mal. Punto fuerte, medicamentos genéricos. Punto fuerte, que ha desarrollado una gran capacidad tecnológica la India. Pero, ojo, vuelvo a repetir, hay empresas que son de altísimo nivel y empresas que no tienen esa misma categoría. El Estado lo que debería hacer es asegurarse de comprar medicamentos que tengan esa garantía de calidad, ¿no es cierto? Y que no sea solamente el precio el que determine el que lo compro, que no sea simplemente comprar al que tiene precio más bajo. Y también hay otro tema que hay que considerar, es también ver qué pasa con la industria farmacéutica nacional. Es decir, también hay que combinar, ¿no es cierto? Hay industrias farmacéuticas serias en el Ecuador. El IFE es una empresa que tiene más de 60 años, ¿no? Entonces, y también, pues, genera empleo, etcétera. De tal manera que hay que mirar un poco la mejor conveniencia para el país y también de asegurar que se llegue siempre a estos lugares más desprovistos, ¿no es cierto? Entonces, zonas del Oriente, zonas de la Amazonía, zonas de rurales. ¿Sí? Todo eso hace parte de este aspecto que tiene que ahora apenas ha anunciado el gobierno. Es preocupante que diga que en 45 días va a tener resueltas las cosas. Esto no es así, o sea, de ninguna manera va a ser. Se ha anunciado que ya se han negociado 40 productos. Bueno, lo que se necesita son alrededor de 1.000 productos, porque son, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, medicamentos esenciales, que para adultos es alrededor de 550 y para niños 150, aproximadamente 1.000 productos. Negociar 40 es realmente nada comparado con las necesidades. Así que creo que la sociedad mismo, grupos profesionales también, estar pendientes de que no vaya a ser simplemente una cuestión de propaganda y de que realmente estar exigiendo que hayan todos estos elementos para que haya también abastecimiento suficiente y de calidad suficiente. También la planificación es importante. Si yo quiero planificar conjuntamente del Ministerio del Seguro de Proveedores, eso es importante. Y también tengo que planificar porque yo no le puedo pedir a una empresa que de la noche a la mañana fabrique y entregue la totalidad. Son entregas programadas que se hacen y luego también considerar
la entrega y luego el que llegue al sitio, porque una cosa es que compre y otra cosa es que llegue al sitio. Ahí puede haber algunas opciones, venta a través de empresas de farmacias privadas puede hacerse, entregas directas, por ejemplo, al proveedor que entregue, puede ser con contratos complementarios, ¿no es cierto?, que entreguen directamente, sobre todo para que se eliminen estas bodegas institucionales que realmente son difíciles de manejar y también foco de corrupción. De tal manera que ahí hay poco de cosas que yo tengo la duda de que esta empresa pueda tener la capacidad suficiente, la competencia suficiente, y bueno, tendremos que estar alertas para exigir que efectivamente pues se haga lo que debe hacerse. Listo, doctor, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por la apertura que nos ha brindado.